Y yo quiero hablar de principios de mayordomía. Amén. Algunos principios de mayordomía que el Señor nos da, y que lo que vayamos a Lucas. Del 15 al 21. Jesús enseñaba mucho en parábola, y la iglesia tiene que aprender y ver que la enseñanza de Jesús abarca mucho más que la vida eterna, porque la vida eterna no es algo, un lugar donde yo voy. La vida eterna es una vida que yo vivo. Todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y esa nueva creación que Dios hizo, usted la comienza a vivir desde el momento que usted cree. Entonces, si es así, usted está disfrutando la vida eterna desde que usted está disfrutando su relación con Jesús. Porque Jesús dijo: yo soy la vida. Amén. Y si eso es cierto, cada área de tu vida tiene que reflejar lo que Jesús ve, lo que Jesús desea, lo que Jesús, su modo de ver las cosas, su perspectiva de esa área. Y hay temas controversiales que a veces la iglesia no toca, porque toca, pero son controversiales para mucha gente, porque a veces en el mundo son controversiales para los religiosos. Uno de ellos es el sexo. La iglesia no puede hablar de sexo porque eso, ¿sabes? Eso es algo bien fresco, difícil, sucio. Cuando en realidad Dios fue el que creó el sexo. Así que Dios bendice el sexo, lo bendice dentro de un contexto del matrimonio, y la iglesia puede hablar de sexo. Usted va a ver que 1 Timoteo 4, el próximo texto que vamos a estar hablando en lo siguiente, se le llama doctrina del demonio, a prohibir lo que Dios no prohíbe y a aprobar lo que Dios no aprueba. Muchas veces la iglesia prohíbe lo que Dios no prohíbe, queriendo ser más santo que Dios, ¿verdad? Se prohíbe ir al cine, se ha prohibido ciertas vestimentas, se ha prohibido ciertos peinados, prohíben tantas cosas porque la gente le preocupa tanto la apariencia y ciertas conductas que se olvidan que nadie que haga las cosas por apariencia está convertido de corazón. Solo aquel que hace las cosas por convicción y voluntariamente se santifica a sí mismo por dentro y por fuera. Sí, porque por fuera tampoco es caer en una gracia libertina. Pero el sexo es una de esas cosas. A veces la vestimenta, hay cosas que hemos estado hablando aquí, el carácter son temas controversiales. Pero un tema controversial que la gente piensa que la iglesia no debe de hablar es el dinero. Sí, que diría que está lo tuyo, vamos a ser controversiales hoy, vamos a hablar del dinero. La gente piensa que Jesús nunca habló de dinero. Y cuando tú lees la Biblia, Jesús habló del dinero y del infierno en muchas ocasiones. Y no solamente del dinero, Jesús también habló de las posesiones. Porque a veces la gente piensa que el dinero es solamente lo que uno tiene en la cuenta de banco. No, el dinero es todo lo que tiene valor en tu casa. La bicicleta que tú tienes, Mongoose, o la mountain bike, o la camella, los tenis. Mira que los tenis no son de 20 pesos. Todo lo que tiene valor es una posesión. El terreno de su casa, la puerta del garaje, el carro que usted tiene, aunque sea un chustrito, costó 1,000, 2,000, 3,000 pesos. El que más o el que menos tiene una posesión. 16
de las 38 parábolas que Jesús enseñó, 16 de las 38 parábolas tienen que ver con dinero. En los evangelios, 1 de cada 10 versos habla directamente del tema del dinero. La Biblia ofrece 500 versos de oración, menos de 500 versos sobre la fe, donde se menciona esa palabra fe, pero más de 2000 versos relacionados al dinero y las posesiones. Entonces, es un tema que sí la Biblia toca, pero muchas veces la iglesia, por miedo a hablar de eso, por miedo a que los malos testimonios que quizás han habido en personas que se roban el dinero de la iglesia, o hay gente que les roba a la iglesia también. Hace un tiempito atrás, una iglesia que estaba en proceso de construcción contrató a una persona, una gestora, que los iba a ayudar para hacer este plano y todo ese proceso de permisología, y la iglesia le dio miles y miles y miles de dólares en un contrato, y la persona se desapareció. O sea que también hay gente que ve a la iglesia como una fuente de ganancia por el corazón generoso, y engañan a la iglesia. Pero mira lo que dice Lucas 12, 15 al 21, y quiero ser breve hoy. Dice: mirad guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Guardaos de toda, ¿qué? Avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y también les referiré una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré más grandes, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, mira lo que decía en la parábola: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, descansa, come, bebe y regocíjate. Lo logré. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has guardado, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Esa es la enseñanza de Jesús. Yo puedo ver aquí que hay dos tipos de cuenta y hay dos tipos de tesoro. Está la cuenta y las posesiones terrenales, y está lo que acumulamos en la presencia de Dios. Para abrir una cuenta de banco en la tierra tienes que tener una identificación. La gente tiene que saber quién tú eres, y así mismo para abrir una cuenta de banco en el cielo necesitas ser salvo. El cielo tiene que saber quién tú eres. Tienes que nacer de nuevo en la familia de Dios y reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Escuche bien, en este pasaje 7 veces este hombre de la parábola habla en primera persona. Yo pensaba dentro de sí: ¿qué haré? Y dijo: esto haré, allí guardaré, y yo diré, y yo tengo. Continuamente la persona que es avaricia, ¿cómo se diría? Avara. Lucha con la perspectiva y la forma en que ve las posesiones y la vida, hasta el punto de que muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero comenzamos a desear cosas terrenales y se va apoderando nuestro pensamiento, preocupándonos por lo que tenemos, afanándonos por tener más y alcanzar un estilo, un estándar de vida como este hombre, donde podamos decir: lo logré. Ya puedo descansar, ya acumulé lo que tengo, ya trabajé sin descansar por estas cosas que el mundo me dice que debo de tener, y ya puedo echarme para atrás, puedo decirle a mi alma: descansa, come y bebe, que estás ready. Qué mentira más grande. La vida del hombre no consiste en los bienes que posee. La vida del hombre no consiste en los bienes que posee. La avaricia es un pecado difícil de detectar, al igual que todos los pecados que tienen que ver con el dinero.
Porque cuando alguien está adulterando, usted es fácil de detectar, ¿no? ¿Cómo uno sabe si uno es adúltero? Pues uno fue infiel. Pero ¿cómo uno sabe si uno fue avaricio? Uno fue ¿cómo actuó avaramente? O si uno fue codicioso. ¿Cómo tú te das cuenta de eso? Es más difícil. Es más difícil porque quizás no lo asociamos con un acto. Porque es un problema del corazón. Es un problema de desorden. Es el amor desordenado por las posesiones y por las riquezas. Una vez leí en una, le voy a decir dos, un chiste y otra vez, una anécdota de verdad. Una vez el billete de 20 y el billete de 1 se encontraron. ¿Saben ese chiste? Entonces el billete de 20 estaban saliendo, se encontraron y el billete de 1 me pregunta, ¿y qué haces? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde has estado? Y el billete de 20 le comienza a contar, no, yo he estado en Las Vegas, yo he estado en hoteles. Y el billete de 1 rápido comienza a sorprenderse. El billete de 20 sigue contándole, no, yo he estado en los lugares más grandes que usted pueda imaginar. Yo he pasado por el mundo, yo he estado en los hospitales, yo he estado en todos sitios. Y el billete de 1 pues recibe la misma pregunta. El billete de 20 le pregunta, y dime tú qué has hecho. Pues yo he estado aburrido toda mi vida. Porque yo he estado de iglesia en iglesia en iglesia en iglesia. No he salido de la iglesia. Porque siempre el billete de 20 es para las otras cosas, pero el de 1 para las cosas del Señor. Muchas veces nosotros estamos tan acostumbrados al dinero que no nos damos cuenta de la necesidad que estamos, de los mal mayordomos que somos, y muchas veces el reino de Dios no avanza porque no estamos comprometidos con la obra de Dios en ese aspecto. Se encontraron dos personas. Una de estas personas era un cristiano nuevo en la fe y otras personas eran un cristiano más maduro. El cristiano nuevo en la fe tenía muchas preguntas de fe y tenía muchas como que cuestionamientos. Y uno de los cuestionamientos que muchas veces nosotros tenemos y que a veces nos hemos hecho es ¿por qué Dios permite sufrimiento en el mundo? Porque hay tanta gente muriéndose de hambre en el mundo. Y este cristiano nuevo va y le pregunta al cristiano más viejo, ¿por qué Dios no hace algo? ¿Por qué Dios, teniendo el poder para administrar y teniendo toda la riqueza, la Biblia dice que Dios es dueño del oro y de la plata, ¿por qué Dios no sacia todo el hambre del mundo? ¿Por qué no se acaba con la hambruna? ¿Por qué hay tanta necesidad en el mundo? El cristiano más maduro se quedó pensando, se quedó así, meditando en el corazón. Y él le respondió a la pregunta con otra pregunta. Él le dijo, yo creo que eso va a ser la pregunta que Dios nos va a tener a nosotros. El día que estemos en la presencia del Señor, Dios nos va a preguntar a nosotros no vamos a preguntarle a Dios. Dios nos va a preguntar a nosotros, ¿por qué no le diste pan al hambriento? ¿Por qué no acabaron con el hambre? Cuando uno lea Mateo 25, que es un Mateo completo que tiene que ver mucho con la mayordomía, tiene que ver mucho con la venida del Señor y los juicios. Ese es el contexto general de ese capítulo de la enseñanza de Jesús. Hay dos parábolas bien importantes. Una es la parábola de los talentos, que vamos quizás a citarla ya mismo, donde Dios le da a cada uno bienes o talentos. A uno le da 5, a uno le da 3. Está hablando de economía. En esa parábola los talentos eran monedas. Y a cada uno Dios le pide cuentas de eso. Pero hay otra parábola más adelante ahí donde la Biblia dice que Dios trae todas las naciones al frente de Él y las comienza a juzgar. Y está hablando de naciones, no de personas. Y dice la Biblia que comienza a juzgar y que Dios separó a la izquierda y a la derecha los cabritos y las ovejas.
Y comenzó a decir Jesús, por cuando tuve hambre no me diste de beber, por cuando tuve sed y no me diste de comer, tuve sed no me diste de beber, estuve desnudo y no me cubriste. Ese pasaje está en el contexto de un juicio de Dios. Es Dios haciendo juicio sobre nuestras acciones, sobre nuestras vidas, sobre las naciones, la forma en que administramos los recursos. Una nación y una persona que cierra su corazón al que está en necesidad es una nación que no está cumpliendo el propósito de Dios. Y nosotros como iglesia somos un pueblo diferente. Nosotros no podemos tener el amor por el dinero tan fuerte en nuestra vida que el día que nos encontremos delante de la presencia del Señor, el Señor nos pregunte: dime qué hiciste por el hambriento. Ajá, te compartes de 200 y nunca pudiste darle 200 pesos a alguien que estaba en necesidad. Con 200 pesos usted puede apoyar a un niño como por 2 años o 3 años de estos países que están en hambre, usted lo sabía. Entonces son preguntas que nos tenemos que hacer. Porque es un tema controversial. Martín Lutero decía que hay 3 conversiones que tiene el creyente. Y la primera es la conversión de cuando uno se encuentra a Cristo, la del corazón. La segunda es la conversión de cuando se casaba, porque él decía que esa era una nueva vida literalmente. Pero él también decía que la tercera conversión que un cristiano debe de pasar es la conversión de la chequera, de la billetera. Porque hay gente que se convirtieron, pero se convirtieron aquí nada más y no aquí. Y la realidad es que nosotros cantamos y adoramos, y una cosa que Dios le agrada que digamos es que lo reconozcamos como Señor. Y cuando decimos esa palabra Señor, se ha pasado quizás por desapercibido de que cuando decimos Señor, quiere decir que nosotros somos sus siervos, ¿verdad? Entonces se ha trivializado el Señor y se ha trivializado lo que es ser siervo. Ahora decir siervo es un relajo. Siervo, sierva, como dicen los artistas por ahí de la música, algunos de ellos. Y yo lo he dicho anteriormente, en mi trabajo anterior eso era un vacilón: mira, siervo, sierva. Entonces, el siervo no tiene nada. El siervo, todo lo que tiene le pertenece al Señor, hasta su vida. En cierta manera es un esclavo que depende del Señor, y Dios usa esa ilustración para darnos a entender la forma en que nosotros debemos acercarnos a Él. Todo lo que existe en este mundo es de Dios, no es de nosotros. Nosotros lo que hacemos es administrar lo que Dios nos ha dado. Somos buenos o malos mayordomos. Quizás parte del problema de contaminación del planeta y este asunto del cambio climático, que tiene mucha controversia también, es preguntándonos cómo podemos administrar mejor el planeta. Quizás este asunto de dinero es muy controversial en la mente de algunos creyentes, porque muchas veces nosotros no entendemos nuestro rol, no entendemos nuestra posición como siervos. Nosotros tenemos una responsabilidad de administrar y de trabajar, pero nosotros tenemos que llamar bueno a lo que Dios llama bueno. Entonces Dios llama bueno el trabajo. Gracias por digan amén a eso. Dios llama bueno administrar, no malgastar. Dios llama bueno el ahorro. Dios llama bueno el dar. Jesús dijo: mejor es dar que recibir. No está hablando de dar galletas y recibir puños, ¿sabes? Está hablando literalmente de dar y de ofrendar y de servir al Señor. ¿No me está entendiendo, hermano? Nosotros tenemos 2 cuentas. Usted escoge en cuál cuenta deposita. La vida no consiste en los bienes que posee. En otras palabras, este hombre tenía grandes posesiones, sueños, un negocio que producía, pero tenía un problema que en su raíz es pecaminoso: es que su relación con el dinero y sus posesiones no estaba fundamentada en la visión del reino.
Por lo tanto, aunque tenía muchas riquezas terrenales en esta parábola, con Dios él era pobre. Y hay gente que puede ser rico en la tierra y pobre en el cielo. Y Jesús nos enseña que es más importante ser rico en el cielo que rico en la tierra. Aleluya. Pero recuérdese que el mundo secular va a desvirtuar el valor de las cosas. Acá, el oro y los metales preciosos, dicen, wow, el oro, qué tremendo. ¿Sabes qué? El oro arriba en el cielo, ¿para qué? Para caminar. Las calles de oro, vamos a pasarle por encima del oro. Eso no es lo importante en el cielo. En el cielo lo más importante es la presencia de Dios. Es su reino, su autoridad, su gobierno. Vamos a administrar y reinar juntamente con Él. Vamos a ser parte de la nueva creación de lo que Él está haciendo. Pero el mundo desvirtúa las cosas. Lo peor que podemos hacer cuando leemos parábolas como esta es decir, eso no me aplica a mí porque yo no soy rico. Eso es para la gente que tiene mucho en la cuenta de banco. Hermano, estás errado. Estás errada. Especialmente porque usted vive en Puerto Rico. Exacto. Pastor, pero es que en Puerto Rico hay necesidad. Sí, hay necesidades, pero hermano, Hay mucha ayuda también. compare el estándar de vida con el resto del mundo. Y usted va a ver que el mundo nos ve a nosotros como ricos. Soy. Se encuentra con un hindú que vive en 15 o 10, 20 en una casita, Soy. en miseria, Muy bendecido, hermano. con un olorcito terrible. Cuando uno viaja, Exacto. no se da cuenta. Ellos nos ven a nosotros como acomodados, como ricos. Si el pobre ve tu closet, ¿cómo reaccionaría? Si el que no tiene nada, si el que vive en miseria ve la cena, ve esta nevera, diría, wow, qué pobre, bendito, no tiene nada para comer. Y para colmo de eso, nos quejamos. Eso es. Nos quejamos continuamente. Entonces quiero decirte, hermano, muchas veces si no tenemos una visión espiritual de las cosas, incluyendo el dinero, pero Dios se mete en todo, en el dinero, en el sexo, en la paternidad, en la crianza, en la forma en que cuido mi vida, en la salud. Dios se mete en todo porque Él es Señor de todo. Amén. Aleluya. Nuestra relación con el dinero es algo espiritual. Amén. A Dios le interesa que sus hijos lo reflejen a Él cuando administran su dinero. Y el que pone su valor en las posesiones nunca se sacia en la vida y se ata a lo material. Algo así dice Eclesiastés. Eclesiastés, un libro como medio soso, pero tiene mucha sabiduría. Sí. Pues incluyendo, no se trata solamente de la forma en que nos organizamos ahora, sino en los tiempos de antes también. Los reyes hacían todos estos templos, acumulaban todas estas riquezas para que sus hijos las heredaran. Y después venía otro, él decía, después viene pasar una tragedia y sus hijos tampoco la podían disfrutar. La vida tiene muchos imprevistos. Soy. Una vez escuché una noticia de una mujer que le robaron unas prendas. Las prendas estaban valoradas como en $500,000. Y cuando la entrevistaron dijo, esa era mi vida. Porque el que vive así pone su identidad en lo que tiene, en sus posesiones. El que vive así pone su identidad en sus posesiones. Soy. Entonces, tenemos una tendencia pecaminosa en gastar nuestros recursos en lo que no alimenta, nuestras fuerzas en lo que no satisface. Por eso es que Isaías 55:2, lo pueden buscar conmigo, dice, Dios le cuestiona al pueblo, ¿por qué gastas el dinero en lo que no es pan? ¿Y por qué gastas vuestro trabajo en lo que no sacia? ¿Por qué inviertes tanto tiempo en cosas que no satisfacen verdaderamente tu alma? Oídme atentamente y comed de lo mejor, y se deleitará vuestra alma con manjares. ¿Qué contraste
a la parábola donde él se está diciendo a sí mismo, ya mi alma puede descansar, en Lucas 15, ya alcancé todo, ya mis graneros están llenos, ya mi cuenta de banco está bien. Versus este aquí en Isaías 55, donde Dios le cuestiona al pueblo, ¿por qué gastas el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? En otras palabras, ponemos mucho esfuerzo muchas veces en las cosas que no llenan, las cosas que no hacen tesoros en los cielos. Nuestra alma tiene que disfrutar, y solamente se logra cuando Dios comienza a darnos una vida nueva, con una nueva manera de pensar, y abandonamos los pensamientos de los hombres. Recuerden, en esta parábola el hombre pensaba una cosa y Dios pensaba otra. Muchas veces es lo que pasa. Entonces, hay tres corrientes teológicas, y esto yo lo he enseñado anteriormente, pero con mucha gente nueva, es bien importante que ustedes entiendan. Hay como que tres corrientes teológicas, y con esto termino, y cómo nosotros debemos administrar nuestro dinero, o cómo nos debemos relacionar con el dinero. La primera es la teología de la pobreza. Es la que creen muchos hermanos en muchas iglesias. Así que no me extraña que a veces nos confrontemos con esto. Y la teología de la pobreza enseña que yo no necesito nada porque Dios es mi sustento. Hay mucha gente así, yo no necesito nada porque Dios es mi sustento. Y en cierta manera se sienten hasta culpables por prosperar. Se sienten culpables, ven como pecado tener abundancia, tener bienes, tener productos de su trabajo, tener posesiones. Son personas que a veces justifican sus malas decisiones financieras, las justifican con cosas como que, pues, si tú no quieres que yo prospere. ¿Ves? Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. La teología de la pobreza ve como pecado el que uno prospere y el que uno disfruta del fruto del trabajo. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque el trabajo no es un castigo, el trabajo es bendición. Amén. Recuerda que Dios mandó a Adán a trabajar antes de que pecara, ¿sabes? No fue después que pecara. Después que pecó, lo mandó a trabajar, pero lo dijo, ahora va a trabajar con sudor. Va a ser más fuerte lavar la tierra. Entonces, lo que se afectó no fue el trabajo, fue la perspectiva del trabajo, el esfuerzo del trabajo. Así que el trabajo no es maldición. Y cuando yo veo el trabajo como maldición, quiero que otros trabajen para mí, para yo no hacer nada. Y muchas veces eso es lo que se ve en las casas, la gente recostada y una persona haciendo de todo. Pero no me meto ahí, ¿verdad? ¿O me meto? Fluya, pastor. Porque el trabajo no es maldición, el trabajo es bendición. El trabajo es orden. El trabajo son prioridades. El trabajo es entender que Dios me dio talento, me dio capacidades para yo producir y aportar a la comunidad, a la familia, a la sociedad. Por eso es que el trabajo debe ser libre y no obligatorio. Y que cada cual debe poner sus talentos a producir. No hay nada, mire, no hay nada mejor que sentarse a la mesa de un buen chef. Que ponga sus talentos a producir. Ay, María, cosa más linda. Y uno saborear esa comida más buena. Y uno con gusto los paga. Pero aquel, mira, a veces uno va a restaurantes que son macetas. Y tú dices, yo pagué 20 pesos, 30 pesos por un plato y me están dando un poquitito, ¿no? Y para colmo está malo, parece que están ahorrando condimentos. Ahorran la carne, pero te la cobran como vos. Mira, hermano. ¿Me sigue? El que trabaja lo hace para el Señor y hágalo bien. Pero mira en la Biblia, Abraham, David, Jacob, José de Arimatea, el que enterró el cuerpo de Jesús, eran ricos. Eran personas acomodadas y le sirvieron bien a Dios con sus virtudes y defectos y amaron más a Dios que las ricosas. ¿Fueron ellos pecadores? Hermano, Dios mismo los prosperaba. Entonces esta teología de la pobreza, de que Dios me quiere pobre
de que Dios me quiere así porque tener posesiones es pecado, tenemos que tener cuidado con eso. Mi corazón se puede volver pecaminoso con muchas posesiones y yo no debo procurar tener posesiones a costa de no bendecir a otros y de tener un corazón avaro. Lo dije bien. ¿Me sigue? Porque si yo... Hay gente que parece que tienen 2 cangrejos en los bolsillos. A la hora de ofrendar, mi papá tiene una historia que siempre me ha contado cuando pequeño, que este papá le estaba enseñando a ofrendar al niño y le dio un belloncito de 5 centavos, le dio 2. Uno para la ofrenda y otro para un dulce. Iban de camino a la iglesia, se le cayó el menudo y no encontró una de las monedas, encontró solamente uno de los 2 bellones. Adivine cuál se le perdió. El del dulce. No, el de la ofrenda fue el que se le perdió. Sí, no, porque no, el que yo encontré fue el del dulce. El de la ofrenda se perdió. Y así somos para el Señor y para su obra en muchas ocasiones. Ay, santo. Mira, a mí no me gusta hacer actividades. Porque si todo el mundo ofrendara y diezmara, no habría que hacer actividades. Amén. Y este año no hemos hecho muchas actividades de recaudación de fondos porque todavía no estamos en una etapa donde está corriendo. Cuando eso llegue, pues el Señor prosperará y bendecirá. Amén. Pero si todos tenemos una cultura del dar en nuestra familia, en las personas que están a nuestro alrededor, nosotros seríamos más conscientes, seríamos mejores instrumentos de Dios, porque hay gente que siente a Dios cuando le está alabando, siente a Dios en medio de una canción, siente a Dios en medio de una predicación, siente a Dios cuando recibe el cheque. Hay gente que brinca más cuando recibe el cheque o la herencia que cuando fue salvo. Nosotros no podemos amar a Dios más que la riqueza. Entonces la teología de la promesa no. La otra problema teológico es la teología de la prosperidad, donde se enseña que la prosperidad es la recompensa de los justos. Entonces muchas veces pensamos que esto es una relación causa y efecto. Si Dios está contento contigo, Él te prospera. Y si Dios no está contento contigo, no te bendice. Teología de la prosperidad. Enseña eso. ¿Ve? Y hace ver que el favor de Dios se compra. Y hermano, usted tiene una enfermedad y si usted está en una crisis, ofrende. Ofrende $500, ofrende 1,000 para que usted vea cómo Dios lo sana. Tengan cuidado. Tengan cuidado con eso. Porque el favor de Dios no se compra. Usted lo que vaya a hacer lo va a hacer voluntariamente. Usted no negocia con Dios. Usted debe dar porque usted es un siervo. Usted no es un señor, usted es un siervo de Dios. Una sierva de Dios. Usted administra lo que Dios le ha dado. Y a veces perdemos cosas terrenales. Y a veces va a venir la crisis, y a veces va a venir la enfermedad. Y yo quiero que tú sepas que aún así tú eres amado por Dios. Y que tu estado económico no depende de que Dios te ame o no te ame. Amén. Pero tenemos que cambiar la forma en que vemos los artistas y los peloteros y los baloncelistas y los millonarios, porque se exalta la figura de los millonarios como si estuviesen bendecidos por Dios y ya los metemos al cielo. Usted sabe que ellos tienen una gran responsabilidad delante de la presencia del Señor. Así es. Que Dios le va a pedir cuenta por cada milloncito de eso. Amén. Por el cambio que ellos pudieron haber hecho en el mundo con esas bendiciones que Dios les ha dado. Ah, usted sabe que también Dios le va a pedir cuenta a usted. Cuente, año tras año, 20,000 pesos, 30,000 pesos que se ganó anualmente. La clase media está por ahí más o menos. Pero hay gente que en 10 años pueden hacer 1 millón, 5 millones de dólares. Hay gente que en 5 años $200,000 pasan por sus manos, entre cosas y cosas.
Cuente la casa, cuente el carro, cuente todas las cosas que usted... Y sume. El colegio. Entre todo. Mínimo en 4 o 5 años, más de $100,000 pasaron por sus manos. ¿Usted no cree que Dios nos va a pedir cuenta de eso? Pastor, pero que está hablando de dinero, hable de lengua y de profecía. Tenemos que mejorar en esto como iglesia, porque es parte de nuestra relación con Dios también. Amén. Sí, Señor. Piensen en los mártires que no tuvieron nada, que se despojaron de todo para llevar el evangelio a otros lugares y a veces murieron y sus vidas no eran prósperas, como mucha gente hace ver que el cristiano es próspero. ¿Ves? Pero tenemos que tener mucho cuidado. Lo que tenemos es recibido de Dios y lo que tenemos porque Dios ha confiado por nosotros. Si yo pienso que la teología correcta no es la teología de la pobreza, tampoco es la teología de la prosperidad, sino el principio correcto es el principio de mayordomía, la teología de la mayordomía. En la Biblia continuamente se nos llama como siervos. ¿Y qué quiere decir eso? Usted como siervo, Dios te ha confiado unas posesiones, un ingreso. Dios te ha confiado una casa. Dios te ha confiado unos hijos. Dios te ha confiado todo lo que tú tienes. Dios lo ha puesto en tus manos. ¿Usted está entendiendo eso? No fue el hombre, fue Dios quien te lo puso en tus manos. El que ha pasado, ¿ve? Entonces el enemigo sabe esas cosas, el enemigo quiere desvirtuar la forma en que tú ves las posesiones. Pero el que ha pasado de muerte a vida, su mentalidad tiene que cambiar. El mayordomo sabe que Dios si quiere lo puede prosperar, pero deja de preguntarse qué necesita, sino por qué puedo hacer por lo que tengo, por lo que tengo. El que es buen mayordomo no se pregunta ¿cómo puedo ser millonario? El que es buen mayordomo se pregunta con lo que Dios me dio hoy, con lo que tengo hoy en el banco, ¿cómo lo puedo administrar de una manera que a Dios se glorifique? ¿Cómo mi cuenta de banco puede decir gloria a Dios, aleluya? ¿Alguien sabe eso, hermano? Tienes que dejar de preguntarte lo que añoras y comenzar a ver lo que tienes, y lo que tienes tienes que ponerlo en las manos de Dios. Y esa es la enseñanza de la parábola de los talentos en Mateo 25, que Dios le dio a uno 5, Dios le dio a otro 3, y Dios le dio otro a uno le dio más, a uno le dio moderadamente y a uno le dio poco, pero a todos le dio el 100% de acuerdo a su capacidad. Ah, pastor, pero ¿por qué Jesús en esta parábola muestra a Dios como que Dios le da a uno más que a otro? No, Dios le dio a cada uno el 100 según su capacidad. Ah, bueno, pero ¿será que Dios entonces no me da más porque a lo mejor no lo puedo administrar mejor? Bueno, yo no sé, pregúntate cómo ha administrado lo que Dios te ha dado hasta ahora. Y Dios es soberano en ese aspecto. Y confiamos en su providencia. Y si usted cree que la vida de los millonarios es más simple, deje que esté en sus zapatos. Voy a orar para que Dios lo haga millonario. Porque el corazón más generoso es el que no tiene. Usted lo sabía, ¿verdad? No, cuando yo me pegue en la loto. Cuando yo me pegue en la loto, pastor, vamos a construir esa iglesia. Sí, el que no tiene siempre está dando, siempre está ofreciendo hasta que le toca. Hasta que le toca dice, diache. Pero lo bueno del diezmo y de la ofrenda es que todos damos lo mismo. Y si Dios te bendice con 2 millones, pues ustedes den la ofrenda de acuerdo a la bendición de Dios. Ah, pastor, pero ahora son más, ¿no? Es que el que recibe $100 y da 10, da en la misma proporción. Da el mismo esfuerzo y da según la bendición de Dios. ¿Usted me está entendiendo, hermano? Entonces,
La mayordomía no es que Dios necesita bendecirme. El principio de mayordomía es, ya Dios me bendijo y con lo que yo tengo voy a honrar a Dios. Entonces Dios le dio a uno la parábola de los talentos, Mateo 25, unos 5, unos 3, unos 1, y nosotros tenemos que ver que tenemos que ser responsables con lo que Dios nos ha dado, y Dios le dijo a cada uno, pónganlo a producir. En Mateo 25 le dijo, te doy esto, cuando yo regrese, espero que lo hayas puesto a producir. El de 5 dice la Biblia que él invirtió en la parábola y recibió otros 5. El de 3 dice la Biblia que lo invirtió y recibió otros 3. Y cuando vino el Señor a buscar el resultado de la inversión que había puesto en ellos, las cosas que había confiado, recibió del de 5, recibió el de 3, pero el que le dio menos, dice la Biblia que tuvo miedo y que reenterró su talento porque él pensaba, ¿y si yo pierdo esto? Y después viene el Señor y me pide cuenta y no tengo lo que Él me dio. Fíjese, Él quiere tener más control que Dios sobre las cosas. El asunto no es ese. El asunto es que no escuchaste la intención de Dios. La intención de Dios fue, pon a producir lo que te he dado. No que lo escondas. Entonces muchas veces no entregamos, no damos, no somos buenos mayordomos porque no ponemos a producir lo que Dios nos ha dado. Los que malgastan las finanzas que Dios les da, tienen un problema serio espiritualmente. Dígame o diga ahí. Tienen un problema serio espiritualmente. Y Dios no los va a prosperar porque malgastan el dinero. Y peor aún, si tienen mucho dinero acumulado en el banco y lo malgastan, peor aún. Porque no están bendiciendo, no están pensando cómo yo puedo poner a producir lo que Dios me ha dado, cómo puedo invertirlo y cómo puedo trabajar de una manera que Dios se glorifique. Nuestra posición como iglesia es que usted tiene que ser mayordomo de lo que Dios ha puesto en sus manos para hacer. Y no importa el trabajo que usted haga, quizás usted no es jefe de nada en su trabajo. Usted se ahorra quizás mucho estrés con eso. Lo digo por experiencia propia. Porque tener un trabajo donde uno tenga un salario, en cierta manera, hay otro tipo de estrés. Pero uno tiene que responder también. Y uno tiene que también, con lo que él recibe, darle gloria a Dios. Porque mi vida no consiste en los bienes que poseo, sino que yo tengo que vivir mi vida cada día de una manera en que yo esté listo. Si Dios me viene a buscar hoy, ¿le puedo dar gloria a Dios con mis finanzas? Por eso es que el cristiano tiene que entender, usted no puede vivir atado a las deudas. Usted tiene que hacer un plan. Si usted tiene deuda, tiene que hacer un plan para salir de ella. Porque es una manera que este mundo secular te ata. Usted tiene que haga un plan. Hay gente, así mismo como vamos al psicólogo, vamos al doctor cuando estamos enfermos, usted debe ir a buscar ayuda económica. Aunque lo que tenga son 2 o 3 deudas, trate de salir de ellas en el nombre de Jesús. Porque es una manera en que su bolsillo se mantiene atado. Hay muchas, hice un estudio de muchos millonarios una vez. Y muchos millonarios, ¿sabes cuál es el carro que más conducen los millonarios? Toyota. No son Bentley, no son Mercedes, no son. ¿Tú sabes qué? Porque el asunto de llegar a acumular, si podemos decirlo así, la parte positiva de administrar bien, no es tener posesiones caras. Es vivir vida simple. Yo siempre digo, el que no tiene deuda es próspero. No es tener una cuenta de banco que se esté reventando. Pero si usted no tiene deuda, usted es feliz. Cuídese hermano en eso.
Por eso Dios le dijo al pueblo de Israel, darás prestado, pero tú no vas a pedir prestado. Pero como si usted no cree que Dios se mete en la finanza y no el mensaje de hoy, yo lo sigo amando. Pero esto es el consejo de Dios para alguien esta mañana. ¿Ven? Yo entiendo que Dios se mete en todo. Y queremos hoy poner nuestros recursos, nuestras posesiones en las manos de Dios. En Navidad, cuando la gente piensa que recibir es lo más importante, Dios nos recuerda es qué yo puedo hacer con lo que tengo de una manera que Dios se glorifique. Y vamos a estar de pie. Le damos las gracias al Señor por su palabra.